Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijera para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no lo son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, que coge parte de lo que hemos ido viendo en los últimos días y le da conclusiones de alguna forma. Habíamos visto lo que es el pecado, habíamos visto lo que es la salvación, que viene por la fe y no por las obras. Pero aquí viene uno de los grandes problemas que muchos tienen, sobre todo el protestantismo y también algunas formas modernas de fe que vienen a ser, que dicen: bueno, si el Señor nos ha salvado, esto del pecado no tiene importancia. Tú puedes pecar tranquilamente porque no hay problema, ya estás salvado por la fe. Y aquí es donde nos dice que ni hablar de eso. En el momento que Cristo nos salva y que el cristiano cree, viene, usa una palabra fuerte y dicha aquí de forma tal que no es exacta, pero es para hacernos reflexionar. Pasamos a ser esclavos de la justicia. El que cree, creyendo, sigue a Cristo, obedece a Cristo, con lo cual no puede entrar el pecado. Aquí hablamos del pecado grave, especialmente. Y tenemos, como dirá Santo Tomás de Aquino, tenemos suficiente gracia como para no caer en el pecado grave. Mucho más complicado el pecado venial, donde allí es muy fácil caer. Pero el pecado grave, el que nos aparta de Cristo, ese tenemos gracia de sobras. No quiere decir que no tengamos que luchar, y a veces cuesta, pero tenemos esa gracia que nos ha de hacer, que es suficiente por voluntad de Dios para no hacernos caer. Y no se puede decir que yo ya estoy en la gracia, yo vivo en la fe, yo no peco y no puedo pecar, y si peco no pasa nada, porque con que yo soy creyente me salvo. Esto, recordemos, son muchos los textos de Jesús, de la Escritura, donde dice que ni hablar, que de eso nada, que el que muere en pecado se condena. Y el que vive en pecado pero se arrepiente y se convierte, se salva. Y cuando leyeron eso, muchos judíos dijeron: esto es injusto. Toda una vida haciendo el bien y uno después se condena por hacer al final de su vida el mal. Y todo el premio por el bien recibido, ¿qué? Pues no. Dirá Jesús: ¿quién es injusto, yo o vosotros? El que hace el bien y muere haciendo el bien se salva. El que se convierte al mal se condena. Y ahí viene este evangelio de ayer y de hoy sobre el estar atentos, siempre preparados. Ayer veíamos aquellas vigilias toda la noche, o sea, toda la vida,
hasta que venga Cristo o hasta el momento de nuestra muerte. Y recordemos que lo que venía a decir es, en otras palabras, pero hoy lo repite la idea de fondo: comprended, si supiera el dueño de casa que ahora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Estar preparados no quiere decir hacer cosas extraordinarias, quiere decir vivir haciendo la voluntad de Dios, vivir en gracia de Dios. Es aquello que tantas veces habéis oído, la anécdota famosa de San Domingo Sabio, cuando Don Bosco a todos sus jóvenes les dice: bueno, si ahora se acabase el mundo, ¿qué haríais si supieseis que en una hora se acaba el mundo? Y muchos dicen: pues yo me confesaría, yo me iría a rezar, yo haría esto, lo otro. Y San Domingo Sabio dice: yo continuaría jugando a pelota. Y curiosamente Domingo Sabio lo pone como ejemplo a todos. Eso es lo que hay que hacer, porque tenéis que estar preparados siempre a que venga el Señor. No hace falta prepararse en el último minuto. Con eso no digo que no sea bueno también recibir los últimos sacramentos y estar bien preparado y confesarse antes de morir, claro que sí, pero como fruto de una vida cristiana donde uno vive cristianamente, y que si viniese el Señor lo cogería preparado. Nos ha de coger así toda nuestra vida. Y después dice Pedro: Señor, ¿esto lo dices por todos o por nosotros? ¿Por nosotros o por todos? Y es Jesús que en el fondo está diciendo: es por todos, pero vosotros tenéis mucha más responsabilidad, sois los administradores. Con más razón vosotros tenéis que estar siempre preparados y hacer el bien y no aprovecharse de los demás. Aprovecharse de los demás es eso que dice aquí: pero si el criado dijese a sus adentros: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados, a las criadas, a comer y beber, a emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, le hará compartir la suerte de los que no son fieles. Si esto vale para todo el pueblo de Dios, lo que es el estar atentos, preparados y en gracia, mucho más para aquellos que son los administradores, o sea, los pastores de la Iglesia, que han de estar todavía más preparados y más en gracia, porque tienen más responsabilidad si cabe, aunque la responsabilidad del alma de cada uno ya es muy grande. Esto lo decía, no me acuerdo quién, pero uno de los santos, un santo obispo, decía: cada alma necesitaría la dirección espiritual de un obispo, y el obispo también. O sea, como diciendo, cada alma es tan importante ante Dios que la responsabilidad de cada uno es enorme. Por cada uno de nosotros Cristo lo ha dado todo, ha dado su vida por nuestra salvación.